Bien, ya está iniciando la grabación, por lo tanto, pues ya estamos plenamente en nuestra clase del 8 de enero. Y pues es una preparación constante para enterarnos de qué nos van a pedir ese día del examen. A ustedes les va a tocar, si son de la Ciudad de México y sus alrededores, les tocaría hacer su examen el 10 de marzo. El 10 de marzo. Entonces, para ese día, pues ya tenemos que haber cubierto los contenidos. Ahorita estamos desarrollando, bueno, explicando algunas cosas de química, lo necesario para que pues logren acreditar esa sección. Y es la sección de ciencias experimentales. Ahorita estamos hablando de, a ver, Estela, ¿en qué nos quedamos? ¿Química? ¿De qué estamos hablando en química? Ay, profe, ese día, el jueves, me quedé, muy dormida Dormida, porque me dormida. sentía mal. Entonces, según yo, era viernes, pero después dije: creo que sí hubo clases", pero no entré ni subió video, profe. No, no tenemos video de esa sesión. Bueno, no lo he puesto, la verdad. Pero quienes sí estuvieron, a ver si nos cuenta Dulce, ¿de qué se trató la clase del jueves? Dulce, te escuchamos. Aquí estoy, profe. Sobre la tabla, viendo sus propiedades. Propiedades de la tabla. Ajá, los No, átomos y eso. no hablamos de eso. Mm, Al menos la clase anterior. mm, no. Pero sí estabas, Dulce, el jueves. Sí, algo así me acuerdo, Luego, ¿no? De lo que contiene la tabla, cada propiedad de lo que contiene, ¿no? no. No, no me acuerdo. Híjole, Dulce, acuérdate que ya es tu segunda vuelta. Tendrías que estar súper, súper atenta. Bueno, vamos a escuchar creo que Verona levantó la mano. Adelante, Verona. Cuando ganan y pierden electrones, profe. Ujú, así es, hablamos de ganancia y pérdida, exacto. Y de que se le pone un simbolito, ¿no? Un signo más arriba. Por ejemplo, si te encuentras una reacción química con un 2 más, pues quiere decir, bueno, ese número es el estado de oxidación. Eso lo explicamos la sesión anterior. Ahora vamos a escuchar a Moni, que también levantó la mano. Adelante, Moni. Ah, sí, le iba a decir que mandó en el grupo. Yo no pude entrar el jueves, no he estado muy bien de salud, pero vi en el WhatsApp que mandó como una tablita, ¿no? Que decía de la materia y las mezclas y de los compuestos o los átomos, algo así. Estaba viendo como un cuadro, ¿no? Sinóptico, algo así. Sí, es verdad. Terminamos nuestro tema de las mezclas. ¿Se acuerdan que estábamos hablando de mezcla homogénea, heterogénea? Eso lo vimos al principio de la sesión, que vimos otro tipo de mezclas. Acuérdense que les pueden preguntar sobre suspensiones, coloides y soluciones o disoluciones. Entonces, ese cuadro al que se refiere Moni, pues ya es el resumen del tema de mezclas. Y dijimos que hay sustancias puras, elementos, moléculas, compuestos, y ustedes ya tienen que hacer la distinción entre pues todos los conceptos que manejamos. Correcto. De eso hablamos, digamos, en la primera parte. Y ya la segunda parte la dedicamos a reacciones químicas, que es cuando se combinan dos o más sustancias para formar una tercera. ¿Va? Bueno, para formar productos, les llamamos, que son sustancias o compuestos muy diferentes a los que les dieron origen. Entonces, por ahí andábamos en ese tema, en el de las reacciones químicas. Ahora sí, vamos a entrarle.
Entonces, para que no se les olvide, ¿qué estamos viendo en química? Pues reacciones. Por acá Has nos había comentado en el chat oxidorreducción. Exacto. Ese es el tipo de reacciones que les van a pedir. Hay muchos tipos, pero las de oxidorreducción son las más comunes. Óxido se refiere a que está involucrado el oxígeno y un ejemplo es cuando quemamos algo. Cuando alguna cosa se quema es una reacción de oxidorreducción. Entonces algún elemento de los que intervienen en la reacción se oxida y el otro se reduce. Una reacción química es como mezclar cosas. Entonces les voy a compartir pantalla y me dicen si ya se ve, ¿de acuerdo? Para comenzar. A ver, creo que, bueno, ahí ya la compartí. No sé si se vea bien. Ahí está, un poco más grande. ¿Todos se alcanzan a ver? Sí, ya. Sí, Sí, va. Entonces, lo que tenemos aquí es, pues, el nombre de nuestro tema, donde nos habíamos quedado. Reacciones químicas. Les decía, es la combinación de dos o más sustancias para producir otras. Entonces, vamos a hacerlo sencillo. ¿Les parece? Les voy a poner aquí unos dibujillos y ponernos en contexto de qué estábamos hablando. Cuando nos referíamos a una reacción química, ¿qué era? Y pues les puse muchos ejemplos. Hablamos de, hablamos del pastel, ¿no? Que cuando preparas un pastel, se trata de mezclar ingredientes. Y sí, efectivamente, esto es como los ingredientes y lo que te da de resultado por haber mezclado esos ingredientes. Entonces, lo básico básico es, se mezcla una sustancia que le vamos a llamar sustancia A y en química se utilizan estos símbolos. Es como decir, la sustancia A, supongamos que es agua o es algún ácido, una sustancia. Le vamos a poner, y si eso se simboliza con un signo más, otra sustancia. Supongamos que esta sustancia, pues igual, puede ser cualquiera. Algún compuesto químico. Un cloruro de no sé qué, nitrato de no sé qué. Entonces, una sustancia A se mezcla con una sustancia B. A, a estas sustancias, ¿cómo se les llama? Lo comentamos la sesión anterior. Cuando algo se mezcla, compuestos químicos que se juntan para dar origen a otros. ¿Cómo se les llama? Empieza con R. No puede ser, no están estudiando. ¿Cómo se llaman? ¿Nadie? Híjole. Se llaman, se llaman reactivos. Reactivos. Y lo que aparece a la derecha, podríamos decir que es un nuevo compuesto. O sea, una sustancia C. ¿Y este cómo se llama? ¿Cómo se llama lo que se obtiene? ¿Alguien? ¿No eran productos? Sí, es correcto, Has. Así es. Productos. Así de fácil. Productos. Entonces, por si te encuentras estas palabras en el examen, ya sabes a qué se refieren. Los reactivos son dos sustancias o compuestos que se mezclan para o que se juntan de alguna manera para dar origen a otra diferente, que es el producto o los productos. Entonces, esto que les puse aquí de manera así muy esquemática, muy sencilla, es una reacción química. Y habíamos hablado de una muy, muy básica. Por ejemplo, tus reactivos pueden ser HCl. HCl. Es un compuesto muy común. ¿Alguien sabe cómo se llama? Sí, lo comentamos también la clase pasada. Hasta dijimos, casi todos los que empiezan con H son, ¿qué? ¿No? ¿Tampoco? Metales. Adelante, Rafa.
¿Metales? No, los que empiezan con H, ¿No que era son ácido? ácido, exacto, muy bien. Entonces, si dice HCl, pues nada más revisando la tabla periódica, pues sabemos que la H es hidrógeno y la Cl es cloro. Entonces decimos, este Cloruro es de hidrógeno. mm, cloruro de hidrógeno. Pues es que ese puede ser otro nombre. Entonces no podría ser ácido clorhídrico, algo así. Sí, sí es. Ácido clorhídrico es el nombre con el que se le conoce. Ácido clorhídrico, Órale. clorhídrico. Este lo encontramos pues en nuestro cuerpo. Está en el estómago, es uno de los, forma parte de los jugos gástricos. Y también se utiliza en productos de limpieza. Por ejemplo, estos para quitar el sarro del baño y eso, algunos tienen ácido clorhídrico. Entonces, bueno, es un compuesto común, ácido clorhídrico. Y pues digamos que este va a ser A. Y luego va a juntarse con otro compuesto también de uso común que le vamos a llamar NaOH. Entonces aquí tenemos una molécula, la representación de una molécula, que es Na, es un elemento, la O es otro elemento y la H es el símbolo de otro elemento. Entonces, Na, ¿qué significa? Na es Sodio. sodio, exactamente, es sodio. O es oxígeno y H es hidrógeno. Entonces, vamos a aprender más adelante cuando veamos los grupos químicos que un OH pues tienen cualquier cosa que tenga OH, bueno, este se llama hidroxilo, hidroxilo. La parejita OH es un hidroxilo, pero cuando se junta con un metal, como en este caso, forma un hidróxido, hidróxido. Entonces, lo que tenemos acá es que, por cierto, el OH es parte de todos los alcoholes también. Pero en el caso de los alcoholes, se tiene que juntar con una molécula orgánica. El OH con una molécula orgánica forma un alcohol, pero el OH, o sea, el hidroxilo, con un metal forma un hidróxido. Entonces, este se llamará hidróxido de qué? De sodio. Exacto, muy bien, Verona, hidróxido de sodio. Y les digo que es uno de los compuestos más comunes. Lo vamos a ver más adelante cuando hablemos de pH. Tal vez nos dé chance hoy en la clase hablar del pH. El hidróxido de sodio es la sosa que utilizaban las abuelas para limpiar la estufa. Ese es hidróxido de sodio. Entonces, que por cierto, ambos compuestos son muy peligrosos. Si un ácido te cae en la mano, pues te quema. Y lo mismo con los hidróxidos. El hidróxido de sodio se utiliza para hacer jabón, por ejemplo. Pero pues el jabón no es peligroso. Simplemente se utiliza en la elaboración, pero no es que el jabón tenga hidróxido de sodio. Ahora sí, ya que tenemos estos dos compuestos, supongamos que este va a ser A y este va a ser B. Y la flechita, que significa reacciona para dar, o sea, estos dos van a reaccionar químicamente y van a dar lugar a nuevos compuestos, digamos que a la letra C. ¿Qué se formará cuando junto ácido clorhídrico con hidróxido de sodio? No es tan difícil. Es como, se forman dos cosas. Se forma NaCl y se forma La H2O. sal La sal, exacto. y el agua. NaCl. Ajá. Sal la conocemos comúnmente, que es la de la cocina, y el agua, que pues el agua es lo más preciado. Ahora sí, y esto pasa siempre. Siempre que juntamos un ácido con una base, lo que se obtiene como resultado es una sal, algún tipo de sal y agua. Acuérdense que sal es un nombre que se le asigna a una familia de compuestos. O sea, este es un tipo de sal, pero para nosotros, pues es la sal de mesa, el cloruro de sodio. Pero hay otros tipos de sales, muchos, muchos. También hay cloruro de potasio, que lo venden para la gente que padece de la presión.
Le dicen sustituye el sodio por el potasio y la venden, cloruro de potasio, y se utiliza igual que la sal, pero pues no tiene sodio, es eso. Entonces lo que debemos evitar es el sodio, porque hace que las células se hinchen y, bueno, problemas, ¿no? Entonces este es un tipo de sal que se llama cloruro de sodio y el agua. Siempre que mezclamos un ácido con una base, bueno, esto se llama base, porque tiene un pH alto, una base. Se obtiene sal y agua. Entonces, ¿de dónde salió esto? Este sodio que estaba con el OH, digamos que se combina con el cloro. Y este hidrógeno que estaba con el cloro, se combina con el OH. Entonces, un OH con un hidrógeno extra forma el H2O. Digamos que intercambian parejas. Así es un intercambio de parejas. Entonces, el sodio se va con el cloro y el hidrógeno se va con el OH. Y ya, lo que sucede es que se forman nuevos compuestos. Bueno, esto que acabo de ponerles aquí es una reacción química. Es un tipo de reacción. Se llama reacción de, en este ejemplo, neutralización. Neutralización. Porque el ácido, digamos que perdió su poder. Y el hidróxido también perdió su poder. Quedaron neutralizados. Dijimos que el ácido te podía quemar si te cae en la piel o en los ojos o algo así. Pero la sal es inofensiva y el agua también es inofensiva. Entonces se contrarrestan sus poderes. Siempre que mezclan un ácido con una base, lo que se obtiene es sal y agua. Se llama reacción de neutralización. Adelante. Gracias, profe. Entonces, al resultado de la mezcla de HCl más NaOH, se le llama reacción de neutralización Sí, a esa exactamente. mezcla de dos o de también de otros componentes, de otros reactivos. Este nombre de neutralización nada más se da cuando Ajá. mezclas un ácido con una base. Ah, Siempre. Pero hay muchos tipos de ácidos y muchos tipos de bases. ok. Gracias, profe. De nada. Cuando se mezcla un ácido y una base, ¿verdad? Exactamente. Y hoy vamos a hablar justo de eso, de qué es un ácido y qué es una base. Ácidos en la casa tenemos un montón. El vinagre, ya habíamos dicho, es un ácido. ¿Dónde más hay ácidos? Pues el jugo de limón, aunque es un ácido tremendamente débil, pero sigue siendo ácido, ¿no? El jugo de limón, ¿qué otra cosa es ácida? Pues la leche tiene un pH ligeramente ácido, el yogurt es ácido, e hidróxidos, pues el jabón. Casi todos los productos de limpieza son bases. Entonces, el bicarbonato también es una base. ¿Y qué más? La naranja, exacto, la naranja también es ácido, ácido cítrico. Entonces, reconocemos fácilmente que es un ácido. Cuando lo mezclamos con una base, lo que se obtiene es algún tipo de sal y agua. Es una reacción química. O sea que un compuesto, cuando se mezcla con otro, puede reaccionar químicamente y forma algo totalmente nuevo. La famosa letra C, ¿no? A más B da lugar a C. Y esto ocurre siempre, siempre, todo el tiempo, incluso dentro de nuestro cuerpo. Es una mezcla de sustancias, ¿no? La digestión, un montón de cosas, formación de compuestos y destrucción de otros compuestos. ¿Alguien levantó la mano? Adelante. ¿El picante no es un ácido? Ujú, exactamente. La salsa Valentina y otras salsas, pues le ponen vinagre. Entonces, claro que sí, es un ácido. Y el vinagre, acuérdense, ya lo habíamos comentado cuando hablamos de las emulsiones, que decíamos que el vinagre es un tipo de ácido que se llama ácido acético. El ácido acético, pues lo incluyen la salsa Valentina, por ejemplo. Entonces, claro que si comes mucho de eso, pues te va a dar acidez. Con el ácido clorhídrico que ya tenías en el estómago, pues puedes provocar una úlcera. Así que cuidado. Y pues bueno, así tenemos otros productos. Vamos a hablar hoy de pH.
El pH, seguro lo han escuchado, significa potencial de hidrógeno. Entonces, por ahí va. Entonces, ¿el guacamole también es ácido? Pues el guacamole lleva limón. Entonces, sí, yo diría que sí. Sí es ácido. Para que sea un buen guacamole, tienes que ponerle bastante limón. Pero bueno, este es un ejemplo así como muy cotidiano de dónde podemos encontrar reacciones químicas. Estas se llaman reacción de neutralización, pero quedamos que hay de otros tipos. Y esto ocurre en todos los niveles, en la elaboración de alimentos, en la fabricación de plásticos, de muchos materiales que usamos cotidianamente, pues son reacciones químicas. Algunas reacciones para que sucedan necesitan calor o necesitan un tercer ingrediente que haga que se junten. Ese ingrediente se llama catalizador. Aquí no fue necesario un catalizador. Por ejemplo, en la fotosíntesis, ¿se acuerdan cuando vimos biología? También ahí había una reacción química, en la fotosíntesis. Hasta se las puse, no sé si lo recuerden. Y fíjense, eso lo hacen las plantas todo el tiempo. En la fotosíntesis lo que ocurre es que las plantas toman CO2, que es dióxido de carbono, un compuesto que está en el aire, y lo mezclan con el agua, un compuesto que está en el suelo, y las plantas pues lo toman a través de la raíz. Entonces reaccionan estos dos, pero en presencia de luz del sol. O sea, aquí la luz del sol es la que desata la reacción. Así que las plantas pues toman muchas moléculas de CO2, muchas moléculas de agua, y lo que forman, es decir, su producto, es este. C6H12O6, que nosotros conocemos como glucosa. Entonces, ¿de dónde vinieron los átomos de carbono de una manzana, de una pera, de un mango que sale de las plantas? Pues de aquí, del trabajo que hicieron las plantas de juntar moléculas de dióxido de carbono del aire con moléculas de agua del suelo. Entonces, hay una reacción química que ocurre en presencia de luz. Sin la luz esto no sería posible y obtenemos glucosa. La glucosa es el producto. Y pues así es como funciona. Así que reacciones químicas hay en todas partes. Y esta es la esencia de todo lo que estamos viendo. O podríamos decir como una receta, ¿no? Tenemos ingredientes y vamos a obtener un producto, algún resultado. Y pues esta de arriba no sería una reacción de neutralización porque no estamos hablando ni de ácidos ni de bases. Estamos hablando de otro tipo de compuestos, un compuesto orgánico y un compuesto inorgánico. Y entonces lo que resulta es un compuesto totalmente orgánico, que es la glucosa. Y la glucosa pues es la base de nuestra alimentación. Si no hay plantas, pues no hay herbívoros, ni vaquitas, ni borregos, ni nada. Y si no hay animales ni plantas, pues nosotros no tendríamos alimento. Entonces no existiríamos. Por lo tanto, dependemos de las reacciones químicas. Ahora sí, Profe, perdón, ¿qué dijo que era CO2? CO2 significa dióxido de carbono. Ok. Dióxido. Y el resultado, por ejemplo, en la C, ¿por qué da el 6 y el 12? ¿Porque se suman? Ah, porque aquí no está balanceada. No Mm, está balanceada esta. Para que la reacción, digamos, tenga sentido, ujú. tendrían que ser 6 moléculas, o sea, ponerle como coeficiente 6. 6 moléculas de CO2 con 6 moléculas de, ajá, con 6 moléculas de agua. Y entonces sí, aquí tiene 6 carbonos, 12 oxígenos, bueno, aquí falta, ¿no? Ujú. Porque entonces ya, si le ponemos un 6 aquí, este 6 del principio, ya en total tendríamos del lado izquierdo 12 y 6, 18 oxígenos, y nos sobran. O sea que aquí lo correcto sería ponerle más 6 de oxígeno, o más bien 3 de O2, ¿no? Algo así, más 3 de O2. Y pues ya, Entonces, ya ajá. quedaría balanceada.
Ok, entonces si juntamos el dióxido de carbono con el agua nos da la glucosa. Exactamente. Eso hacen las plantas. Así es. Ok, gracias, profe. De nada, y ya quedó balanceada, porque miren, si cuentan la cantidad de carbonos, del lado izquierdo hay 6, del lado derecho hay 6. Si cuentan la cantidad de hidrógenos, del lado izquierdo hay 12, 6 por 2, 12. Y aquí hay 12. Si cuentan la cantidad de oxígenos, pues serían aquí hay 12 y aquí hay 6, o sea 18. Y de este lado hay 6 y... Ay, no, van a faltar. Bueno, pues supongamos que aquí hay otro número, pero son los productos de la fotosíntesis, que sería glucosa y oxígeno, para que la ecuación funcione, ¿no? Y pues sí es lo que nos dan las plantas, azúcar y oxígeno. ¿De dónde viene eso? Pues de esta reacción. Bueno, pues ya quedó. Hoy también vamos a ver balanceo de ecuaciones, por esto que pregunta Moni, ¿no? ¿De dónde salió todo? ¿De dónde salió este número? Ah, pues es que tienes que seguir una regla, que lo mismo que tengas del lado izquierdo, lo puedes tener del lado derecho. Si yo la dejo como estaba, pues ya no queda. De este lado tengo nada más un carbono y de este lado tengo 6. ¿De dónde vinieron los otros 5? Ah, pues es que no está balanceado. Bueno, pues listo. Estas son nuestros ejemplos de reacciones químicas. Y pues es lo que tenemos que aprender, porque en el examen aparecen, miren. Aquí, esta ya la habíamos resuelto en la sesión anterior. Te ponen una reacción química, ya saben, de este lado. A ver, nuevamente, ¿cómo se llaman los que aparecen del lado izquierdo? Estos dos que parece que se están sumando. ¿Qué nombre tienen? Reactivos. Reactivos. Correcto, bien Estela, bien Verona. Reactivos. Digo, no se los están preguntando aquí, pero es para entender de qué estamos hablando, ¿no? Entonces, tienes dos compuestos. Aquí tienes un metal y un nitrato. Estos son tus reactivos. Y dice que reacciona para dar, ¿cómo se llama lo que va del lado derecho? ¿Estos qué serían? Productos. Productos, exacto. Productos. Entonces, así como lo acabamos de ver, mezclas dos cosas y obtienes algo diferente. Dice que reacciona en este ejemplo el cobre con el nitrato de plata. Y después de la reacción química, obtienes la plata solita y nitrato de cobre. O sea que también hubo un intercambio de parejas. Este que estaba aquí con el nitrato se quedó solito. Y este que estaba solito, que es el cobre, digamos que consiguió pareja, acabó con el nitrato. Entonces, en esta reacción, lo que te preguntan es, ¿quién es el agente oxidante? Y la clase pasada aprendimos que un agente oxidante, según lo que les comentaba, es el que gana electrones. Entonces es como si te preguntaran, ¿quién gana electrones? ¿Quién gana electrones? Y esto es lo que hay que averiguar. ¿Quién gana electrones en esta reacción? Bueno, pues la forma fácil de verlo es saber que cuando un metal está solo, tiene número cero. Todos para funcionar, para, digamos, vivir de manera estable, deben ser cero. Este si está solo es cero. Esto si está junto, todo completo, también da cero. Esto debe ser cero y esto debe ser cero. ¿Ok? Pero cuando se combinan hay una serie de reglas. Por ejemplo, si el cobre estaba solo, estaba en ceros, pero acabó combinado. Ya combinado el cobre, no puede estar en cero. Entonces, ¿qué ha sucedido? Pues si el cobre estaba en cero y sabemos que el nitrato, siempre el nitrato trabaja con un número de oxidación especial. Digamos que el nitrato siempre es negativo. El nitrato es este, NO3. NO3 siempre es negativo. Entonces, para que se le pegue algo, el cobre debe ser positivo.
para que ya combinados formen el cero, que es lo que tenemos acá como producto. ¿Lo ven? Aquí ya están juntos. Quiere decir que el cobre pasó de estar como cero aquí del lado izquierdo a ser positivo para conseguir pareja. Entonces, con tal de conseguir pareja, el cobre renunció a algunos electrones para quedar positivo. Si alguien pierde electrones, pues queda positivo. Y es lo que le pasó al cobre. Entonces el cobre perdió electrones porque pasó de ser cero a ser más. Entonces, ya lo habíamos visto, los electrones son cargas negativas. En matemáticas podríamos decir son como -1. Entonces, si alguien pasa de cero a más, quiere decir que perdió cargas negativas y quedó positivo. Vean ahora lo que pasa con el otro compuesto, con la plata. La plata aquí está con pareja. El nitrato ya dijimos que siempre es negativo. Si está con la plata, entonces aquí la plata es positiva. Si la plata acabó solita, entonces pasó de ser más. Bueno, aquí acabó solita, entonces ya está en ceros. Si la plata está solita, entonces pasó de ser más a ser cero. Por lo tanto, tuvo que haber ganado electrones. Si aún más le pones menos, ya queda en cero, queda neutro. Entonces la plata ganó electrones. Estaba como positiva y acaba en cero. Es como decir, la plata tiene +2. ¿Cuánto le tienes que poner para que quede en cero? Pues un -2 y ya te da el cero. Eso que le pusimos son 2 electrones, 2 cargas negativas. Entonces, ¿quién ganó electrones? Pues respuesta, la plata. La plata ganó, porque pasó de ser más a ser cero. Por matemáticas, ¿no? Y listo. Aquí la respuesta, por eso es la D. ¿Quién se oxida? O sea, ¿quién ganó electrones? La plata. ¿Quién se redujo? Que sería lo contrario. O sea, ¿quién perdió electrones? El cobre. Ni la B ni la C tenían nada que ver. Y así lo determinamos. Esto lo explicamos en la clase anterior. Acuérdense que cuando te hablen de oxidación y de reducción, se refiere a quién gana y quién pierde. Pero pues eso, pues hay que saber algunas cosas, ¿no? Antes de entrarle. Como esto de que todos los compuestos para que se formen deben ser cero. Este es cero, este es cero, este es cero y este es cero. O sea, todos los independientes. Y o sea que si alguien, supongamos que tenemos aquí algún elemento, por ejemplo el zinc, y le ponen aquí un +2, entonces para que forme un compuesto, va a buscar a alguien, supongamos un número X o un elemento X, que tenga -2. Y entonces ya se van a poder combinar. Si después de la reacción quedan desacomodados, pues ya nada más te fijas. Si estaba en +2 y acabó en cero, significa que perdió electrones. Si estaba en +2 y acabó en cero, significa que ganó electrones. Y así. Bueno, pues eso es en lo que nos vamos a fijar. Se llaman reacciones de oxidorreducción. Y siempre se dice de oxidorreducción porque cuando uno se oxida, el otro automáticamente se reduce. Y es lo que pasó aquí. El que se oxidó fue la plata, porque ganó electrones. El que se oxida es el que gana. ¿Y de dónde los sacó esos electrones? Se los quitó al cobre. O sea que el cobre se redujo. El cobre perdió. Y eso que perdió se lo llevó la plata. La plata se ganó los electrones del cobre. Bueno, pues así funciona. Reacciones de oxidorreducción. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? ¿Pregunta? ¿Comentario? Mm, sí, sí me costó un poquito de trabajo entender cómo fijarme quién pierde y quién gana. Mm, Pues es que lo podremos poner acá como enunciado, Moni. Es como decir,
O sea, partimos de varios principios, ¿no? El primero es que mm, todos los metales tienen carga cero. Todos los metales tienen carga cero. Eso lo debemos tener así ya como una ley, ¿no? Tienen carga cero. Entonces, pues también depende de nuestro conocimiento de la tabla, ¿no? Por ejemplo, aquí Cu, ¿qué significa? ¿Qué elemento es? Um, no sé, ¿el cobre había dicho? Ajá, exacto, cobre. Entonces el cobre es un metal, por lo tanto, si está aquí solo, pues es carga cero. Aquí tenemos Ag. Este 2 es un coeficiente. Este 2 afecta a todo lo que está aquí, como en matemáticas, ¿no? Ajá. Es como todo multiplicado por 2. Entonces, lo podemos ignorar por ahora. Y aquí igual hay Ag. ¿Qué significa Ag? La plata. Plata, exacto. Pero aquí la plata ya no está sola, está combinada con alguien más, con el nitrógeno y con el oxígeno, que juntos forman el nitrato. Entonces, esto se llama nitrato de plata. Cuando la plata está combinada, digamos que cambia su estado de cero al que tenga el otro compañerito, para que entre los dos formen el cero. Supongamos que la plata es mm, más 2, porque el nitrato siempre trabaja con menos 2. Y entonces, como el nitrato siempre trabaja con menos, la plata se volvió positiva. Si es positiva, quiere decir que está en un estado alterado, ¿no? El ion de Ajá. plata. Y acá, fíjate lo que pasó. Es como ver el antes y el después, ¿no? Como esos juegos que aparecen en el periódico o algo así, ¿no? De que encuentran las diferencias. ¿Qué Ajá. pasó? La plata estaba con pareja y acabó sola. O sea que la plata, si está sola, acabó en cero. Porque dijimos que todos los metales, cuando están solos, están en ceros. Sí. Y ahí lo puedes ver. Tú dices, pues siempre el nitrato es menos. Ese sería nuestro otro enunciado, ¿no? El NO3 siempre es menos. O sea que la plata, pues aquí está como más. Si la plata pasó de más a estar sola, o sea, estar en cero, quiere decir que ganó electrones, ganó cargas negativas para volverse neutra. Ujú. Y ya con eso obtienes tu respuesta. Ah, ok. Ya entendí. Gracias, profe. Pero de nada, Moni, necesitaría compartirles una tabla de los compuestos más comunes y su número de oxidación, que es como se llama esto, o sea, con cuál trabajan, con más 2, con más 1. Es más, vamos a verlo de una vez, porque tal vez digan, ¿y cómo sé que el nitrato es -1, ¿no? ¿De dónde sale eso? Pues eso lo pueden buscar. Nada más se van acá a su buscador de confianza y le dicen tabla de números de oxidación y a ver qué sale. Esto también igual pueden ver directamente en la tabla periódica, pero les digo que solo en algunas. Números de oxidación. Es una como estas. Creo que es esta. Sí, aquí está con cuál trabaja cada uno. Bueno, es que aquí es de mm, nada más de los elementos, pero yo quiero una de compuestos. Miren, el estado de oxidación de cada una. Por ejemplo, aquí el hierro es con más 2 y más 3. El cobre con más 2. O sea, es lo que tiene para compartir cuando está combinado con alguien más. O sea que si te dice que el hierro es más 2, se va a combinar con alguien que tenga -2. Si el cobalto que aquí aparece igual es con más 2, se va a combinar con alguien que tenga -2 para formar un compuesto neutro.
pero yo quería uno de compuestos comunes. A ver si aparece, por ejemplo, esta. Está bien miniatura. No, nada más aparece de elementos. Ni se ve. No, son puros elementos. A ver, esta. No es la misma. Bueno, yo la tengo, aunque no la tengo a la mano. Pero, a ver, dice acá que hay un ejemplo. La carga total de un átomo o molécula neutro es cero. La carga total de un ion, o sea, una partícula con carga, es su carga iónica. Entonces vean estos ejemplos. Para que se forme el cloruro de sodio, el sodio tiene carga +1 y el cloro tiene carga -1. Eso lo pueden ver en la tabla periódica. En la que les mandé, creo que sí tiene ahí un +1 arribita. Entonces es esto. Todos los compuestos para que se formen deben acumular cero. Por ejemplo, aquí KMnO. Este se llama permanganato de potasio. El permanganato de potasio, ¿por qué tiene un 4 aquí? Pues es justo para completar eso. Si sabes que el potasio tiene +1, el manganeso tiene +7, entonces +1 y +7 no es suficiente. Se le pega el oxígeno que tiene +2 y ya haces la multiplicación. -2 por 4, pues ya te daría -8. Y +1 +7, +8. +8 -8 y ya forman el compuesto neutro. Y así con todos. Bueno, pues es eso de los números de oxidación. Se trata de completar cero. Y pues así hay videos por acá en YouTube. Asignación de los números de oxidación, ¿en qué ocurre lo mismo? O sea, son puras matemáticas. ¿Por qué tienen estos numeritos aquí? Pues justo para que sean neutros los compuestos, ¿no? Y aquí haces tu cuenta de cuántos tienes de cada uno. Si el oxígeno trabaja con -2, pues tienes aquí cuántos oxígenos en total. 3 por 2, 6 oxígenos. Por -2 ya tienes un -12. De nitrógeno, que vale +5, pero como está afectado por este 2, entonces tienes +10. Entonces aquí, +10 con este +2, tienes un +12. Menos el 12 de los oxígenos, pues ya se cumple el cero. Y así con todos. Bueno, pues esos son los números de oxidación. Ah, no, era acá. Los números de oxidación que tienes que vigilar o darte cuenta en cada una de las reacciones que te pongan. Pero esto solo aplica para reacciones de oxidorreducción. ¿Quién es el agente oxidante? Acuérdense, es el que gana electrones. Y bueno, eso lo tenemos por acá. Aquí, ¿no? Habíamos visto este ejemplo, que creo que también aparece en su examen. Y dice, ¿qué son las reacciones de oxidorreducción? Cuando dos o más elementos cambian sus estados de oxidación al reaccionar, cediendo o aceptando electrones. O sea que tú te tienes que fijar en quién pierde y quién gana. Eso es lo que te van a preguntar. ¿Quién pierde y quién gana? Pues te ponen como ejemplo una reacción. Y aquí, ¿se acuerdan que esto ya lo habíamos visto? ¿Quién es el que pierde? O sea, ¿quién se oxida? ¿Quién pierde electrones? Observen. Pobre, ¿no? ¿El cobre pierde? Mm, Les digo que es como este juego de encuentra las diferencias. Vean aquí el cobre tiene +2 y acá el cobre tiene 0. ¿Qué le pasó? A ver, si alguien estaba en +2 y acabó en 0, ¿gana o pierde electrones?
Perdió electrones. No, no, los electrones son cargas negativas, Se queda neutro, ¿no? pero es que la respuesta es ganó o perdió electrones. Bueno, esa es la pregunta. ¿Perdió o ganó electrones? Pues ganó porque se Ganó. queda positivo. No, no queda positivo. Ah, no, perdió. No, no, creo que sí hay que hacerlo nuevamente. A ver, Ganó piénsenlo bien. electrones, ¿no? Es que piénsenlo bien, piénsenlo bien. Fíjense. A ver, antes de cualquier cosa, tú tienes un +2, ¿va? Y te dicen, algo le tienes que poner aquí para acabar en 0. Entonces, si tienes +2, es como si te dijeran, tienes 2 pesos, tienes 2 pesos. -2. Ajá, y quieres acabar en 0. ¿Qué tiene que pasar? Pues te tienen que quitar 2 pesos. Si tú tienes 2 pesos y te quieres quedar sin nada, ¿te tienen que dar o te tienen que quitar? Te tienen que quitar 2. Y este -2 equivale a 2 electrones. ¿Se acuerdan? Un electrón, otro electrón. Entonces, si alguien tiene +2 y acaba en 0, ¿qué le pasó? Le dieron 2 electrones. O sea que este ganó 2 electrones. Y ya, eso es todo. Alguien tiene +2. Profe, Ajá, ¿sí? es lo que yo le decía el otro día, que cuando uno se confunde cuando gana o pierde, pero son electrones, es lo que yo le trataba de decir. Ajá, es que exactamente ahí está la confusión. Como dices, pues es que si está en +2 y acaba en 0, lo primero que uno piensa es, pues perdió, ¿no? Porque si tenía 2 y acabó en 0, pues piensas que perdió. Pero no, acuérdate que los electrones son cargas negativas. O sea, ¿cuántos le tuviste que poner para quedar en 0? Ponerle 2 menos. O sea, le pusiste 2 electrones. Si a un +2 le pones electrones, o lo pueden ver así, estábamos hablando de, supongamos que tienes algo, ¿no? Una carga. Esa carga, o caniquita o lo que sea, una partícula, es neutra normalmente. Si le quitas electrones, entonces queda positiva. Porque para que sea neutra, para que la partícula sea neutra, o el elemento, o el átomo, lo que sea neutra, debe tener esto, ¿no? A ver, te imaginas la canica, y ahí en su estado normal, digamos que vale 0, es neutra. Entonces, para que sea neutra, debe tener positivo y negativo, ¿no? Balanceados, en equilibrio. Imagínate que le quitas el negativo, entonces va a quedar como positiva. Entonces, cuando alguien pierde electrones, porque le quitamos el negativo, queda positiva. Eso es, anótenlo. Cuando alguien pierde electrones, queda positivo. Entonces, vamos a ver el otro caso. Imagina que tienes tu partícula. La partícula es neutra normalmente, ¿no? Está en su estado normal. Profe, ¿Y adelante? o sea que cuando pierde o gana, se convierte en un conjunto, ¿no? Primero está solo y es neutro. Entonces, al perder o ganar, se convierte en un conjunto. Pero ¿cómo en un conjunto? O sea, que se combina con alguien más. Ajá. Ajá, sí, sí, exacto. Es que justo los compuestos se forman por esto, porque dijimos, no existe nada en estado puro, Profe, ¿no? Sí, adelante. Rafa tiene levantada la mano. Dino, Rafa. No, profe, no es como cuando dicen, cuando pierdes ganas y cuando ganas pierdes. Mm, Cuando ganas, pierdes. Pues es que aquí lo que ganas o pierdes son cargas negativas. Si ganas cargas negativas,
quedas como menos, pero es que desmenúcenlo, o sea, véanlo por separado para entenderlo mejor. Estamos hablando de formación de compuestos, así que un elemento normalmente es neutro, es en cero, o sea que tiene equilibradas cargas positiva y negativa. Ahora imagínate que a este le vas a dar electrones, le vas a regalar cargas negativas. Entonces, si tiene más electrones de los que tenía inicialmente, queda como negativo. ¿Mm? Le diste más electrones y entonces ya va a dejar de ser neutro. Aquí en este caso gana. Gana electrones, tú le diste 2 y entonces queda como negativo. Es que ahí está la confusión. Es una confusión de lenguaje. Creemos que ganar es como quedar positivo, pero no. Aquí ganar electrones significa quedar negativo. Y perder electrones significa quedar positivo. O sea, así lo pueden anotar. Cuando alguien perder electrones es quedar positivo. Y ganar electrones significa quedar negativo. Aunque alguien puede quedar neutro. Si antes era +2 y quedó neutro, quedó en 0, significa que ganó 2 electrones. Si alguien estaba en -2 y quedó neutro, significa que perdió 2 electrones. O sea, perdió 2 cargas negativas. Profe dijo que perder electrones es quedar positivo, ¿verdad? Exacto, sí, sí, sí. O sea, es irte al lado positivo. Y ganar electrones es irte al lado negativo. Hasta lo habíamos visto con la recta numérica, ¿se acuerdan? Que dijimos, con la recta numérica, pues quedaría así. A ver, vamos a ponerlo aquí. Tienes tu recta numérica normal, ya saben, el 0. Y lo que dijimos aquella vez es que 1, 2, 3, +1, +2, +3. Y de este lado, -1, -2, -3. Entonces, imagina que tienes algún elemento, compuesto o lo que sea, que está en +2. Y después de la reacción, acaba en -2. Significa que ganó o perdió electrones. Si está en +2 y acaba en -2, ganó o perdió electrones. Ganó electrones. Ganó electrones, así es. Gana cargas negativas. Ganó E. Y pues al lado contrario es lo inverso, ¿no? Si alguien está en -2 y acaba en +3, por ejemplo, significa que perdió cargas negativas porque quedó positivo. Perdió E. O sea que el de abajo, el que pierde, no se les olvide, el que pierde es el que se reduce, bueno, así se dice. Y el que gana es el que se oxida. Y eso es lo que te van a preguntar. En tu examen es, en la siguiente reacción química, ¿quién es el que se oxida? ¿O quién es el que se reduce? Pues el que se oxida es el que gana electrones. Si alguien está en +2 y acaba en -2, pues ese fue el que se oxidó, ganó electrones. Al contrario, si te preguntan, en la siguiente reacción química, ¿quién es el que se reduce? O sea, ¿quién perdió electrones? Si alguien está en +2 y acaba en 0, quiere decir que, no, perdón, -2 y acaba en 0, quiere decir que se redujo, perdió electrones. Si alguien estaba en -2 y acaba en 0, quiere decir que perdió electrones, se redujo. Adelante. Oiga, profe, estamos hablando de la oxidación, por ejemplo, cuando un metal se está oxidando, está ganando electrones. Ajá, así es. ¿Y de dónde vienen esos electrones? Pues de su contacto con el oxígeno. El oxígeno. Exactamente. Ajá. Eso le pasa a los metales. Correcto, correcto, Rafa. Es justo esa oxidación. Y no solo ocurre en los metales, ocurre también con nuestro cuerpo. ¿Se acuerdan cuando en biología vimos lo de la respiración celular? Es lo mismo. En la respiración celular,
o nuestra respiración normal es un proceso de oxidación. O sea que la glucosa, el azúcar de nuestros alimentos, se combina con el oxígeno y ocurre una reacción de oxidorreducción, porque se forman nuevos compuestos. Se forma agua, se forma dióxido de carbono, y esto es lo que está pasando. Hay rompimiento y formación de moléculas nuevas. Bueno, pues ya quedó. Espero que, yo entiendo que es complejo por las palabras, ¿no? O sea, ¿cómo que cuando queda negativo gana? Bueno, pues ya sé que puede parecer confuso, pero pues ¿qué le hacemos? Así es la prepa. Nada más hay que practicar. Cuando alguien pierde electrones, se dice que se reduce. Cuando alguien gana electrones, se dice que se oxida. Entonces, regresemos a la pregunta. Determine quién es el agente oxidante. El agente oxidante, bueno, cuando hablamos de agente oxidante, eh, gana electrones. Si alguien se oxida, ¿quién gana electrones? Sí, aquí está bien. El agente oxidante es el que gana electrones. Bueno, eso lo tenemos acá en el texto, ¿no? Déjense los pongo. Cuando un elemento se oxida, pierde electrones en una reacción química y a su vez se le llama agente reductor porque provoca que el otro se reduzca. Y luego cuando un elemento se reduce, gana electrones con una reacción química y también se le denomina agente oxidante, ya que oxida al otro. Entonces, pueden preguntarte cualquiera de los dos, ¿quién se oxida o quién es el agente reductor? Es lo mismo. Y luego, cuando un elemento se reduce, gana electrones y también se le denomina agente oxidante. ¿Quién es el agente oxidante? El que gana electrones. ¿Quién es el agente reductor? El que pierde electrones. Entonces, hay dos preguntas sobre esto en la guía. Aquí abajo dice, determine la semirreacción de oxidación en la siguiente reacción química. O sea, semirreacción, pues se habla de la mitad. Esta es una reacción de oxidorreducción, pero nada más nos preguntan por la parte de la oxidación. Entonces, determine la semirreacción de oxidación en la siguiente reacción química. ¿Qué es lo que vamos a decir? Creo que ya lo habíamos resuelto también. Entonces yo les decía, pues no es necesario fijarse mucho en la reacción química. Nada más aquí vean qué es lo que ocurre con pues con estos elementos. El oxígeno, el hidrógeno, el bromo y el nitrógeno. Nuevamente, quien se queda igual, pues aquí no está pasando nada. Si vean, 6 moléculas de O2 menos, y del otro lado, cuando después de la reacción, queda exactamente igual. Entonces, aquí no pasó nada. Esta no puede ser. En la que sigue, tampoco pasó nada. Tenemos lo mismo antes y después de la reacción, entonces no. La respuesta puede estar entre la C y la D. ¿Qué es lo que sucede aquí? Si estás en la opción C, si estás en -1 y acabas en 0, ¿qué pasó? ¿Hubo ganancia o pérdida? Y acuérdense aquí que estamos hablando de oxidación. Pérdida. ¿Hay pérdida? Sí, es la pregunta 34. Ajá, exactamente. Aquí, ¿cuál dirían que es la correcta? ¿La C o la D? Acuérdense que en la La semirreacción D. de oxidación pierden electrones. La D. ¿La D sería la correcta? Yo también pienso que es la D igual. Ajá. En la D, a ver, vamos a ponerle aquí, vamos a simplificarlo. La opción C dice que tienes El- -1 y acabas en 0. Y en la opción D dice, tienes +5 y acabas en +2. Entonces, acuérdense que aquí lo importante es decidir quién gana y quién pierde electrones. En la opción C, ganó, perdió No, electrones. sí, La C perdió electrones.
Ajá, exactamente, Has. En la C perdió electrones. Perdió E, vamos a ponerle. Y en la opción D ganó electrones. Porque si tienes +5 y acabas en +2, quiere decir que le pusieron un -3. Entonces aquí ganó electrones. Y pues ya habíamos dicho que una semirreacción de oxidación, pues es cuando se pierden electrones. Pues, ¿dónde perdió? Si tenías -1, o sea, un electrón, y te lo llevas, pues ya acabas en 0. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? Entonces la opción correcta es la C. Determine la semirreacción de oxidación en la siguiente reacción química. Bueno, ni siquiera tuvimos que revisar la reacción química, ¿no? Yo me fui directamente a las respuestas, porque pues evidentemente la A y la B no pueden ser, no hubo ningún cambio. Si hablan de oxidación, pues claro que debe haber cambio. Entonces era o la C o la D. Pues ya vi que en la B hay un electrón aquí, o un -1. Si se lo quitas, ya queda en 0. Y aquí hay +5. Aquí le tienes que poner. Le tuve que haber puesto al +5, le tuve que haber puesto 3 electrones para acabar en +2. O sea, aquí hubo ganancia. Pero pues la oxidación no es ganancia, es pérdida. Entonces ya, sabemos que la C es la buena. Pero yo les recomiendo que anoten esto. Esta es la clave para entender el tema. Esta imagen que tienen en pantalla. Es más, se las voy a mandar. Pero prométanme que lo van a estudiar. Porque luego en la clase les vuelvo a preguntar y ¿qué? No me acuerdo. No, se tienen que acordar. Ahí va. Yo creo que ya con esto, ya queda nada más, repítanlo, repásenlo varias veces. Ahí está. Y tenemos el ejemplo. Ya lo mandé ahí al grupo de WhatsApp. Entonces, dice que cuando dos o más elementos cambian sus estados de oxidación, o sea, el numerito que aparece arriba, ceden o aceptan electrones. Entonces, en el ejemplo que les mandé, dice que después de la reacción, el cobre que estaba con +2 cambió a 0. O sea que ganó electrones. Y el zinc que estaba con 0 y acabó con +2, quiere decir que perdió electrones. Y ya si tú sabes que el que se oxida es el que pierde y el que se reduce es el que gana, pues ya los puedes clasificar. Este es el que se oxida y este es el que se reduce. Bueno, pues ahí está este asunto. Ya sé que no está tan fácil de entenderlo a la primera, pero es que les digo. Acá tienen igual un... Ah, esto se los iba a dejar de tarea, pero ya no se los dejo. A ver, se los comparto nuevamente. Comparto mi pantalla. Y ahí está. Esta dice tarea. Determina qué elemento o compuesto se reduce en esta reacción. Determina qué elemento o compuesto se reduce. ¿El que se reduce es el que pierde o es el que gana? El que se reduce es el que gana. Exacto, muy bien. El que se reduce es el que gana electrones. Entonces aquí tenemos una reacción química y ustedes tienen que decidir quién fue el que ganó electrones. Bueno, pues es una tarea. Luego abajo dice balancea. Ah, eso no lo hemos visto, pero ahorita lo vamos a ver. Pues nada más observen, ¿no? Listo. Bueno, aquí está lo del estado de oxidación. ¿Dónde lo pueden encontrar en la tabla periódica? Es esto. Lo van a ver con unos signos más y unos signos menos. Dice que se define como la suma de cargas positivas y negativas de un átomo, lo cual indirectamente indica el número de electrones que el átomo ha aceptado o cedido. O sea, cuando reacciona con alguien más, hay intercambio. Ah, esta es la tabla que les decía, aquí la tenía.
la que estaba buscando en internet. Eh, en el examen aparecía nitrato. El nitrato NO3 trabaja con -1, por eso les decía, siempre es negativo. Entonces, creo que el que teníamos era así, ¿no? AgNO3 o algo parecido, ¿no? Entonces, el NO3 siempre va a ser -1. Por lo tanto, la plata que debe tener. ¿Qué debe tener para Acuérdense, este es un compuesto, ¿no? Nitrato de plata. Y dijimos, el NO3 siempre es -1. Aquí lo dice esta tabla. Entonces, la plata, ¿qué número debe tener? positivo? Exacto, muy bien, Verona, debe tener +1. Ujú. Entonces ya, así lo entendemos. Si antes de la reacción la plata estaba con 0, porque estaba sola, y ya combinada con el nitrato acaba con +1, quiere decir que perdió electrones. Entonces, si perdió electrones, pues esta fue la que se oxidó, que era la respuesta de nuestra pregunta. Si alguien pierde electrones, quiere decir que se oxidó. Bueno, pues ya, en esta tabla lo podemos encontrar. Y aquí hay de otros, ¿no? Compuestos comunes. El sulfato, sulfito, carbonato. Bueno, aquí está otra explicación. La oxidación es cuando un átomo pierde un electrón, pero ese electrón tiene que ir a algún lugar. Se lo da a otro, que es el que se reduce. El que se reduce es el que gana el electrón que perdió, el que se oxidó. Entonces son dos procesos contrarios, pero que ocurren al mismo tiempo. Por eso se llaman reacciones de oxidorreducción. Siempre que alguien se oxida es porque alguien se redujo, o al revés, siempre que alguien se redujo es porque alguien se oxidó. Y bueno, aquí está, bueno, creo que es lo mismo, ¿no? Que les había mandado. Tenemos esta reacción, zinc con sulfato de cobre. Y del otro lado tenemos sulfato de zinc con el cobre solo. ¿Qué pasó aquí? El cobre cambió de +2 a 0. ¿Qué fue lo que dijimos con la tabla periódica? Si alguien está en +2 y acaba en 0, ¿gana o pierde electrones? Ganó electrones. Ganó electrones. Entonces, digamos que se redujo. El que se redujo es el que gana electrones. Y al mismo tiempo es el agente oxidante. O sea, provoca que otro se oxide. ¿Quién se oxidó? Pues el zinc. El zinc que estaba en 0 y acaba en +2 quiere decir que perdió electrones. Ah, es que aquí está la confusión. ¿Cómo que si tiene +2 perdió? Pues sí, porque los electrones son cargas negativas. Acuérdate que si alguien está en 0, significa que tiene más con menos, ¿no? Están en equilibrio. Pero si acaba en más, significa que le quitaste el menos. O sea que quitaste electrones. Y pues el que pierde electrones es el que, el que se oxida. Entonces, el zinc se oxida y al mismo tiempo es un agente reductor. O sea, provoca que el otro se reduzca. ¿Quién se redujo? El cobre. Y ya. Ahora vamos a entrar a la parte de balanceo. Pero ustedes díganme, ¿hasta aquí tienen alguna duda? Bueno, tal vez digan que ¿Todo no. bien? Pues espero que sí, que todo bien. Pero no se les olvide estudiar esa imagen que les mandé al grupo, que ahí está la respuesta. Bueno, hace rato hablábamos del balanceo.
El balanceo de las reacciones, pues es simplemente ver que tengas lo mismo del lado izquierdo que del lado derecho. Eso es todo. Que tengas la misma cantidad del lado izquierdo y del lado derecho. ¿Cómo es eso? Dice, pues es una ley en física y química que se llama, pues ley de la conservación. En toda reacción química, las cantidades de peso de los reactivos son iguales a las de los productos. Como decir, pues lo que yo meta en la licuadora es lo mismo que tiene que salir, ¿no? No puede ser que metes un cuarto de kilo de fresa y ya cuando te lo sirves sale un kilo. Entonces, lo mismo que tengas en los ingredientes debe ser lo mismo que tengas en los productos. Y acá lo vemos. Aquí tienes 2 átomos de cloro y 2 átomos de hidrógeno. Y eso mismo tiene que salir. Esta es la formación del ácido clorhídrico. Juntar cloro con hidrógeno. Y pues ves que este se va para acá, este se va para acá, este se va para acá y este se va para acá. Entonces aquí no hay pierde. Lo mismo que tienes en los reactivos es lo mismo que aparece en los productos. Ahora pongámonos a prueba. Hay que balancear esta reacción. En las rayitas hay que poner números. Las rayitas también se pueden quedar en blanco, pero de lo que se trata es de escribir aquí en una tabla qué cantidad tienes de cada cosa. Ay, ¿qué cantidad tienes de cada cosa? Entonces veamos, ¿qué elementos aparecen? ¿Qué elementos reconocen ustedes? Hidrógeno, oxígeno, Ajá, vamos a ponerlos aquí. Hidrógeno, oxígeno, ¿qué más? El hidrógeno, aquí está. El oxígeno, aquí está. ¿Qué otro elemento? Aquí otra vez el hidrógeno, ya está puesto. ¿Qué más hay? calcio, Calcio. No. ¿Qué significa Cl? ¿Recuerdan? cloro, ¿no? Cloro, exacto. ¿Qué significa Al? Aluminio. Ujú, correcto. Entonces, el primer paso es enlistar los elementos que tienes. Ya lo tenemos aquí. En esta reacción, ¿quiénes intervienen? Hidrógeno, oxígeno, cloro y aluminio. Ay, ¿para qué lo borré? A ver otra vez. Ah, pero creo que hay una regla. Creo que primero se ponen los metales. O los metales al último. No me acuerdo. Pero aquí vamos a ponerle hidrógeno, cloro, aluminio y, ¿qué más dijimos? Y oxígeno. Bueno, ahí los puse en desorden. Ahora tienes que contar en los reactivos cuántos hay de cada uno. Vean, aquí hay un hidrógeno y aquí hay 3, porque este 3 afecta a lo que está dentro del paréntesis. O sea, aquí tienes 3 hidrógenos. En total tenemos en los reactivos 4 hidrógenos. Muy bien. Ahora Falta el del final de la derecha, ¿no? También está un hidrógeno. a la derecha. Ah, de este lado. Sí, Ah, pero es que nada más vamos a contar primero de los reactivos. Justo para ver, allá del lado izquierdo. ajá, del lado izquierdo de la flecha. Justo para ver que está desbalanceada. Porque mira, de hidrógenos hay 4 a la izquierda, pero hay nada más 2 a la derecha. ¿Ya viste que hay 2? Entonces significa que no, algo no anda bien con esta reacción. Luego de cloros. De cloros aquí tienes 1 en los reactivos. Y de este lado tienes 3. Este pequeño 3, el subíndice, afecta al cloro. Entonces está desbalanceada. No puedes tener de un lado 1 y del lado 3, porque es como decir, ¿y los otros 2 de dónde salieron? Luego vamos con el aluminio. El aluminio nada más tiene 1 aquí, porque recuerden que este 3 solo afecta lo del paréntesis. Entonces de aluminios tienes 1 aquí y acá también tienes 1. Con eso no hay pierde.
Luego oxígenos. Oxígenos, aquí tienes 3 a la izquierda y 1 a la derecha. Entonces, la ecuación está totalmente desbalanceada. Debe haber lo mismo de un lado y del otro. Entonces, ¿qué significa balancear? Significa ponerle números, o sea, aquí adelante, donde están estas rayitas, para que quede lo mismo de un lado y del otro. Esos números se llaman coeficientes. Entonces, para que lo anoten, balancear una ecuación significa ponerle coeficientes adelante de los compuestos para que tengas la misma cantidad de reactivos que de productos. Eso es balancear, pero se hace la tablita y pues ya te das cuenta quién está desbalanceado. Entonces, ¿qué números necesito poner? Si, a ver, vamos primero con los hidrógenos. Si en el hidrógeno de un lado tengo 4 y del otro tengo 2, entonces hay que ajustar los productos. Del lado de los productos tengo que poner algo. Por ejemplo, aquí, si pongo un 2 aquí, ya está balanceado el hidrógeno, porque 2 por 2 ya tengo los 4 que necesito. ¿Lo ven? Pero este 2 también afectaría al oxígeno. Entonces ya hace otro cambio. Ya tengo los 4 hidrógenos que necesito. Pero ahora tendría de oxígenos 2 y yo necesito 3 del lado de los productos. Entonces voy viendo cómo lo podría modificar. Em, También necesitaría entonces aquí poner un 3 para balancear los oxígenos. Entonces más bien me conviene aquí poner un 3. Pero ya afecté a los hidrógenos. Ahora de hidrógenos tengo 6. Pues tengo, si están balanceados los oxígenos, si coloco este 3 aquí, ya está balanceado el oxígeno, pero afectó al hidrógeno. Pues de hidrógenos ya tengo 6. Y bueno, ¿qué tendría que hacer? Pues poner un 2 aquí. Ya tendría, mm, aquí van 3 por 2 son 6 más este, ya serían 5. Entonces se trata de jugar con los números. ¿Ustedes cómo pondrían los números de tal modo que tengan la misma cantidad de átomos de un lado y del otro? ¿Qué hacemos? A ver, inténtenlo. Ya sabemos cuántos hay del lado izquierdo de cada uno y ya sabemos cuántos hay del lado derecho. Pero observen cómo acomodarían los números, o sea, los coeficientes. Vean el cloro. El cloro del lado derecho tenemos 3 y del lado izquierdo hay 1. Entonces, ¿qué número tengo que ponerle al lado izquierdo? -1 no podría ser. No, solo se pueden números enteros positivos. 2 se supone. Aquí un 2, pero tendría de un lado 2 cloros y del otro 3. Mm, Pues el 0, tampoco. ¿Cero? No, no, miren, aquí hay un cloro y aquí hay 3. Entonces, acá le tengo que poner un número grande, ¿no? Para igualar la cantidad de cloros. Ujú. ¿Qué número le pongo? Pues el 2 entonces. No, porque de un lado, si le pongo un 2 aquí, de este lado tendría 2 y de este lado tendría 3. Se trata de tener lo mismo. Ah, sí es cierto. ¿Le pondríamos un 3, profe?
Sí, exactamente. Le pondríamos un 3 Y aquí. ya tendríamos igual el aluminio del otro lado 3. El aluminio. Es que fíjense, aquí de aluminio hay uno y hay 3 cloros. ¿O a qué te refieres? Sí, a eso me refería. Ajá. Aunque ya tenemos aquí abajo el conteo. Vean, de hidrógenos, del lado izquierdo hay 4 y del lado derecho solo hay 2. Está desbalanceado. Ahora de cloros del lado izquierdo hay nada más uno y del lado derecho hay 3. Entonces este 3 que acabamos de poner sí nos ayuda. Ahora sí tenemos 3 cloros aquí y 3 cloros acá. Es justo lo que queremos. Pero ese 3 que escribí ya me afectó al hidrógeno. Ahora tengo en total 6 hidrógenos. Y acá nada más tengo 2. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Yo, yo quiero tener la misma cantidad de un lado y del otro. Pues entonces iría el 4 ahí, pero afectaría también al oxígeno. Ajá. No, es que si pongo un 4 aquí, ya tendría 8 hidrógenos. Pero no, ya serían muchos. No, observen bien. Este 3 de aquí, este 3, lo puse para tener 3 cloros de un lado y del otro. O sea, el cloro ya está balanceado, si dejo este 3. Pero ese 3 afectó también al hidrógeno. Entonces ahora tengo ¿cuántos hidrógenos? Ya tenía 3 aquí y 3 acá, ya tengo 6 hidrógenos ahora. Pondría 3 ¿En dónde? en la parte final en el agua para Exactamente, funcionar. Verona, muy bien, muy bien. Así es, si coloco un 3 aquí, ya cumplo con mis 6 hidrógenos que necesito. Pero este 3, pues ya afectó al oxígeno. Entonces hay que volver a balancear. Entonces hasta ahí voy bien, pero ahora ya está desafinado, bueno, desbalanceado el oxígeno. Ahora de oxígenos, pero es lo que necesitaba, ¿se dan cuenta? Porque de oxígenos acá tenía 3 y acá ya tengo 3, entonces por haber colocado este 3, ya maté 2 pájaros de un tiro. Ya quedó. Ahora, ¿qué más necesito? ¿Hay alguien que necesite igual balanceo? Fíjense, ya podemos ir cambiando la cuenta. La cuenta sería, ya tengo 6 hidrógenos de un lado con esta modificación. 3, 6 hidrógenos, 3 y 3. Y de este lado ya tengo 3 por 2 son 6. Bueno, le puedo poner así. 6. Hidrógenos ya quedó. Oxígenos, del lado izquierdo tengo 3 y del lado derecho también tengo 3. Muy bien. Y los cloros también ya quedaron. Cloros, tengo 3 aquí y 3 acá. Perfecto. Y aluminios, pues eso no necesitaba nada, porque tengo uno de un lado y del otro. Pues listo, ya quedó balanceado. Los espacios que quedan en blanco no importa. Se pueden quedar así. Entonces, eso es el balanceo. Nada más fijarte que tengas lo mismo de un lado y del otro. Entonces vamos a hacer nuestro conteo otra vez y ya te aseguras que sí queda. A ver, ahora sí vamos a ordenarlo. Creo que primero van los no metales. Sería oxígeno, hidrógeno, cloro y al final aluminio, que es el único metal que aparece aquí. Ahora sí, de oxígenos vean cuántos hay. Este 3 se multiplica por este oxígeno. Entonces aquí hay 3 oxígenos. Y del otro lado, ¿cuántos oxígenos? 3 por 1, 3 oxígenos también. Luego los hidrógenos. Este 3 afecta al hidrógeno, entonces 3 por 1, 3. Y otros 3 que hay acá, 3 por 1, 3, son 6 hidrógenos del lado izquierdo. ¿Y cuántos hay del lado derecho?
H2, o sea, 2 por 3, 6 hidrógenos. Muy bien, está balanceado. Ahora los cloros. Aquí hay 3 cloros, este 3 grandote afecta al cloro, 3 cloros, creo que ya, ¿no? Y de este lado, 3 cloros. Muy bien. Ahora el aluminio. Aluminio, pues nada más hay uno, porque este 3 solo afectaba lo que estaba dentro del paréntesis, entonces no cuenta. Aluminio nada más tengo uno, y de este lado también un aluminio, porque no tiene coeficiente aquí. Entonces ya quedó súper balanceada. Ya, no importa que queden espacios en blanco. El chiste es que tengas lo mismo de un lado y del otro. Y listo. Eso es el balanceo de ecuaciones. Fijarte que tengas lo mismo de un lado y del otro. Pero para eso, pues hay que conocer cuál es la función de los coeficientes y de los subíndices. Este numerito pequeño, ¿a quién afecta? Aquí afecta nada más al oxígeno y al hidrógeno, no al aluminio. Igual acá. Este 3 solo afecta al cloro, no al aluminio. Entonces ya quedó balanceada. Tenemos que aprender esto porque se los piden acá en una pregunta, vean. En la de abajo dice, recuerde balancear la ecuación. Entonces, cuando me hablen de balanceo, pues es eso, ajustar la cantidad de reactivos y la cantidad de productos, que sean lo mismo, que sea la misma cantidad. Bueno, ¿tenemos otro ejemplo? Claro que sí. Este, naturalmente, que les va a tocar a ustedes. Balancear la siguiente reacción. Bueno, ahí me salieron medio feas las letras, pero sí se entiende. Balancear la siguiente reacción. Entonces tenemos 2 moléculas de nitrato de cobre que dan como producto óxido de cobre más nitrato solo más oxígeno. Entonces, ¿cómo quedaría el balanceo? Elementos, vamos a escribir primero cuánto hay de oxígeno, cuánto hay de nitrógeno, cuánto hay de cobre y creo que nada más, ¿no? Son los que aparecen. Sí. Entonces, vamos a contar. En los reactivos, ¿cuántos átomos hay de oxígeno? ¿6? ¿Segura? O no. ¿El del 2 sí multiplica o solo se suma? Ajá, Es que. exacto. Este 2 grandote multiplica Ajá. todo esto. Ah, ok. Entonces es más, espérenme. Ujú. O sea que se multiplica entonces 2 por 3 y el resultado por 2. Ajá, así es, exacto, Moni. Por 2, 12, ¿no? Ajá, correcto. Hay 12 de oxígeno. 12 de oxígeno. Y del lado derecho, ¿cuántos oxígenos hay? 5 según yo. 5, sí, así es. 2 y 2, 4 y uno acá, 5. Bien, entonces está desbalanceado. Ahora vamos con el nitrógeno. Del nitrógeno, ¿cuántos hay del lado izquierdo? 6. 4. 4, así es. Porque este 3 pequeñito solo afecta al oxígeno. Entonces sería un nitrógeno por 2, pues 2 nitrógenos. Luego por 2, 4. Ahora vamos del lado derecho. ¿Cuántos nitrógenos hay? 1 nada más. Sí, solo uno. Entonces totalmente desbalanceada. Luego el cobre. El cobre, ese está fácil. ¿Cuántos hay del lado izquierdo? 2. 2 nada más. Y del lado derecho, pues solo uno. Así que, ¿qué números deberíamos colocar? Acuérdense que ustedes son libres. Son libres de colocar los coeficientes. Solo podemos modificar los coeficientes. No podemos poner números chiquitos. Solo números grandes. Adelante de quién para que quede balanceada.
A ver, usen sus habilidades de aritmética. Solo son puras sumas y restas y multiplicaciones. Profe, igual del otro lado se multiplica, del lado derecho. Ajá, sí. Aquí tendrías que poner, por ejemplo, aquí un 2, o aquí un 3, o aquí un 3 también, no sé. Pero depende de que te salgan las cuentas, que tengas lo mismo de un lado y del otro. ¿Y no puede ser un 3 ¿Dónde? al lado del, en el último? Ah, con el oxígeno. Ajá. Ok, pondríamos un 3 y ya tendríamos de este lado 6 oxígenos, no, 6, 7, 8, 9 oxígenos. Ah, entonces puede ser un 6, ¿no? 6. Poner aquí un 6. Ajá. En lugar del 3. A ver, vamos a intentarlo. Ya tendrías, aquí serían 12, 13, 14, 15. No, ya nos Ah, no, pasamos. ya no. Ujú. 12. Váyanle jugando con los números. Se vale. Sí, son 3. Que si le ponemos 4, le falta 1, y si le ponemos 5, se pasa por 1. Ajá, exacto. Pero vean que también tenemos otras opciones. Yo digo que primero se vayan por los metales. ¿Qué le tienen que poner necesariamente al cobre? O sea, si de un lado tienen 2 y del otro 1, pues, ¿qué ponemos? Pues 1. 1. No, no Ah, podemos no, 2. colocar porque es 2, exacto. O sea, aquí necesariamente va un 2 Sí. para que tengas 2 y 2, ¿no? Entonces, de cobre, pues ya tenemos 2. Luego, eso afectó un oxígeno, o sea, tienes un oxígeno extra, ya tienes 6 oxígenos. Pero necesitamos 12. Ah, pues el 4 ahora sí, ¿no? El 4 acá, Ajá. al final. Sí. Entonces tendrías, no, porque ya tendrías 2, 3, 4 y 8. 8, 4, 12. Ah, sí, 8, 9, 10, 11, 12. Entonces sí, podría ser. Y si ya dejamos ese 4 ahí, ya tendríamos 12 oxígenos. Ajá. Ok, ahora nitrógenos. Ah, no, pero nitrógenos necesitamos más, ¿no? Entonces no podría ir ese 4 porque también necesitamos del nitrógeno ponerle más. Porque el nitrógeno está desbalanceado Pues también. ponerle 3 al nitrógeno, ¿no? Para que sean 4. Pero ya afectaríamos al oxígeno, ya tendríamos un montón de oxígeno. Sí. Entonces me parece que hay que eliminar este 4 e irnos con el nitrógeno primero. Profe, Sí, adelante, Verona. en el nitrógeno yo le pondría 2 porque 2 por 2 son 4. Ok, entonces necesitamos ¿cuántos nitrógenos? No, es que necesitamos necesariamente ponerle un 4 aquí. Por Porque esto, pero este 2, ajá, si le ponemos un 4 ahí, ya tendríamos 4 nitrógenos de la izquierda y 4 de la derecha. Entonces ya tendríamos aquí 4 nitrógenos, pero ya afectamos a los oxígenos. ¿Cuántos oxígenos tenemos?
Ya tendríamos 2, 4 y estos dos son 6. Ya tenemos los 12. 12, a ver. 4 por 2 son 8. 9, 10, 11, 12. Tienes razón, ya quedó. Esto era nada más. Ponerle un 2 y un 4. Entonces ahora sí, hagamos el conteo. Sí, a ver, 4 por 2 son 8, 9, 10, 11, 12. A ver, vámonos de nuevo. Vamos a contar cantidad de cobre, cantidad de nitrógeno y cantidad de oxígeno. Y creo que ya quedó. A ver, en los reactivos, ¿cuánto tenemos de oxígeno? Quedamos que 3 por 2 son 6. Por 2, este 2 grandote que está aquí, son 12 de oxígeno. Y de este lado tenemos 2, 4 por 2 son 8, van 10, 11, 12. Muy bien. El oxígeno ya quedó. Ahora vamos con el nitrógeno. Nitrógeno, acuérdense que este 2 afecta al nitrógeno. Este 3, nada que ver, está con el oxígeno. Entonces tenemos 2 de nitrógeno por este 2 grandote que afecta a todo. Tenemos 4. Y de este lado ya habíamos dicho que pues, el único lugar donde hay nitrógeno es este y el 4 lo afecta. Entonces 4 por 1, 4 nitrógenos del lado derecho. Bien. Ahora cobres. Cobres, pues tenemos del lado izquierdo solo 2 y del lado derecho solo 2. Listo, ya acabó el balanceo. Balanceo. Se escucha como un tipo de baile, ¿no? El balanceo. Bueno, pero es balanceo de ecuaciones químicas. Ahora sí. Pues ya, esto es lo único que tienen que hacer. Eh, lo recomendable es eso, hacer una tabla y que pongas de un lado cuántos tienes a la izquierda y cuántos tienes a la derecha. Y eso ya te permite hacer las multiplicaciones que sean necesarias. Pero acuérdense, puedes poner números a la izquierda o a la derecha, o sea, en los reactivos o en los productos. Aquí no hubo necesidad de poner números a la izquierda, pero todo puede pasar, como en el anterior, ¿no? Y ya digamos que la ecuación ya quedó balanceada, para que no digamos, ¿y de dónde salieron tantos nitrógenos? Pues no hay necesidad de decirlo, porque lo mismo que tienes a la izquierda, lo tienes a la derecha. ¿Tenemos más? Ah, no, esta era la respuesta del anterior. ¿Qué otro? Bueno, hay unas reglas para balancear, pero... O sea, no es que sea un tema del examen. Yo se los puse porque lo piden aquí, miren. Dice, de la reacción entre el trióxido de aluminio y el ácido clorhídrico, ¿cuál es la sal formada y la cantidad de moles que se obtienen? Esto de los moles es una unidad de medida en química. Los moles es con lo que se mide la cantidad de materia. Un mol, pues decir, un mol de cloruro de sodio, un mol de ácido clorhídrico. Entonces, pues eso se utiliza. Dice que hay una reacción entre trióxido de aluminio, vamos a ponerlo, trióxido de aluminio. Y este reacciona con ácido clorhídrico, lo ponemos. Y dice que reaccionan estos dos. ¿Cuál es la sal que se forma y la cantidad de moles que se obtienen? O sea, tengo aquí una reacción y me preguntan, ¿qué voy a obtener? ¿Cuál es la sal formada? ¿Y cuántos moles? O sea, ¿cuántas moléculas? Podríamos decirlo. ¿Cuántas moléculas? Pues, ¿qué creen? Que aquí está todavía más sencillo. Es una cuestión de saber. Bueno, de observar también. Te preguntan, ¿cuál es la sal que se forma? O sea que aquí en las opciones tengo que buscar una sal. ¿H2O es una sal? ¿Qué opinan? ¿El H2O es una sal? No, el H2O es agua. Exacto, entonces ya desde ahí, es que es algo muy de lógica. Si te están preguntando cuál es la sal que se forma, pues no puede ser ni la B,
ni la D. Ni modo que digan, ¿cuál es la sal que se forma? Pues 3 moléculas de agua. No, no, no. Obviamente que esta es una sal, la de la opción A y también la opción C es una sal. Cloruro de aluminio. Todo lo que acaba en uro en química significa sal. Cloruro, yoduro, bromuro. Pero también hay otro tipo de sales que son atos y otros que son hitos. Todo lo que acaba en química en uro, cloruro, es una sal. También atos, por ejemplo, nitrato, nitrito, sulfato, sulfito, todos estos son sales. Eso pues es una nomenclatura que se usa en química. Y ya si es uro, ato, eso, pues ya depende de en qué familia entra, ¿no? Hay sales binarias, sales terciarias y cosas que no vamos a ver. Pero nada más esto nos ayudaría. Todo lo que acabe en uro o en ato es una sal. Uro o ato. Y pues ya, aquí no lo preguntan así, pero sí sabemos que el agua no es una sal, que el agua pues, es otro tipo de compuesto. Ya desde ahí ya puedo descartar la B y la D. El agua pues es un óxido, óxido de algo, ¿no? Óxido de hidrógeno. O sea que puede ser la A y la B. ¿Cómo lo puedo saber? ¿Cómo puedo saber cuál es, si la A o la C? Pues balanceo, claro que sí. Entonces yo sé que al final se va a formar, mm, es que aquí te lo están diciendo, uno de tus productos va a ser este. ¿Y qué pasó con el hidrógeno y con el oxígeno? Pues van a formar agua. Entonces nada más balancea y ya. Pues, ¿qué obtenemos? Ahí la ecuación no está balanceada, pero lo podemos hacer. A ver cómo quedaría balanceada. Inténtenlo. Estos son tus reactivos, estos son tus productos. ¿Qué se obtiene? No está balanceada porque miren, aquí hay 2 aluminios y aquí nada más hay uno. Aquí hay un cloro y aquí hay 3. Aquí hay un hidrógeno y aquí hay 2. Aquí hay 3 oxígenos y aquí hay uno. Debes tener lo mismo de un lado y del otro. ¿Cómo queda? Balanceo, balanceo, balanceo. O sea que al otro lado del lado derecho, en el aluminio se le tiene que poner el 2, digamos. Ajá, muy bien, exacto. Muy bien, Moni, buena observación. Porque fíjate, aquí tienes 2 aluminios, aquí tienes uno. Entonces tienes que Ujú. multiplicar esto por 2. Pero ya afectaste al cloro. No hay problema. También le ponemos por acá alguna cosa, ¿no? El cloro solo es uno. Mm, el cloro también se tiene que modificar, ¿Se tiene que qué, perdón? modificar igual. Ajá, exacto. Sí, como tienes 3 cloros acá y acá nada más uno, entonces aquí podríamos ponerle un 3. Pero esto ya afectó al hidrógeno. El chiste es jugar con los números, de manera que te quede lo mismo de un lado y del otro. Ajá.
pero ustedes díganme qué le ponemos. ¿No? ¿Se rinden? ¿Se rinden tan rápido? Inténtenlo. Este 2 iba aquí, porque aquí tenemos 2 y aquí había 1. Pues hay que multiplicarlo de la derecha por 2 para que te queden 2 y 2 de aluminio. Pero, ¿qué pasa con lo demás? Pero ya se dieron cuenta que ahora tenemos 6 cloros. Si coloco ese 2 ahí que puse, ahora sí hay 6 cloros. Significa que aquí va un 6. Aquí va un 6, entonces ya tengo 6 hidrógenos. Pero de este lado tengo 2 hidrógenos. Para que este 2 se convierta en 6, pues multiplicas por 3. Y al mismo tiempo balanceas el oxígeno, porque tenías 3 de este lado. Y como lo acabamos de multiplicar por 3, ya hay 3 de este lado. Entonces creo que ya hagan su tablita. Aluminio, hidrógeno y oxígeno. Entonces, de este lado, ¿qué tenías? 2 aluminios. Tengo 2 aluminios y de este lado sí quedaron 2. Ah, falta el cloro. E hidrógenos. De este lado tengo 6 y de este lado tengo 3 por 2, 6 también. Ahora los oxígenos. De este lado tengo 3 Y del otro y 3. de este 3. ¿Qué otro? El cloro. De este lado tengo 6 por el 6 que puse ahí. Y de este lado tengo 2 por 3, 6. Ya quedó. Ya está balanceada. Ahora, pues, ¿qué era lo que me preguntaban? Esto, ¿cuánto de cloruro de aluminio logré? 2 moléculas, o un coeficiente 2, ¿no? 2 moles de cloruro de aluminio. Por lo tanto, la respuesta correcta es la C. 2 moles de cloruro de aluminio. Pero ya tenía prácticamente el 50% de la respuesta, porque si te están preguntando cuál es la sal que se forma, pues no ibas a decir que agua. Entonces ni la B ni la D. Y ya si es 1 o 2 moles, pues ya depende de el balanceo. O sea que el chiste es el balancear para poder tener la respuesta. Sí, sí, exactamente. Es que aquí solo eran, las opciones solo eran una molécula o 2 moléculas. Pero pues si tú sabes que metiste 2 aluminios y obtienes 1, pues eso no se puede. Más bien, si metiste 2 aluminios, pues debes obtener 2. Por eso la respuesta correcta era la C. Sí, adelante. O sea que el coeficiente nos da los moles, bueno, las moléculas. Exactamente, así es, Verona. El coeficiente, que es el número grandote que pusimos, pues te dice cuántas moles tienes de ese compuesto. Que hay toda una definición de mol, por acá lo tengo. El mol es la unidad de cantidad de materia, formada por entidades elementales con propiedades físicas y químicas comunes. Bueno, ahí ya está más elaborado, ¿no? El concepto. Pero un mol es una unidad para medir la cantidad de materia o la cantidad de sustancia, pero comparado con otra cosa. En este caso lo comparan con el carbono, para tener un punto de referencia. Pero no nos vamos a meter mucho ahí, ¿eh? Así que vamos a entender con moles son cantidad de moléculas. Adelante, Verona. ¿Un mol no es un peso molecular? Mm, es que el peso molecular se da en gramos por mol. Y sí, tú puedes calcular el peso molecular de algún compuesto. Por ejemplo, si te dicen, calcula el peso molecular de el cloruro de sodio, pues tienes que ir a tu tabla periódica y buscar El la peso masa molecular atómica oh, de cada átomo que forma la molécula. Ajá. Y ajá. luego lo sumas y ya eso te da el peso molecular, pero el peso molecular es gramos por mol. Por eso te lo da la tabla periódica. Entonces, si por ejemplo el peso molecular del cloruro de sodio, supongamos que
no sé, vamos a suponer, el sodio tiene 10 y el cloro tiene 5. Entonces, 10 más 5, como hay un átomo de cada cosa, pues 10 más 5 son 15. Entonces, ese 15 es el peso molecular, que se mide en 15, ¿qué? 15 gramos por mol. Entonces, en un mol de cloruro de sodio hay 15 gramos de eso. Es lo que significa el mol. Pero les digo, no nos vamos a clavar mucho porque afortunadamente no lo piden. Aunque sí, yo me acuerdo que en la prepa esto daba muchos dolores de cabeza. Hacer cálculos de masa molar. Pero nada, no se preocupen. No nos van a preguntar eso. Nada más. Y acuérdense que los moles, pues aquí lo vamos a entender como cantidad de moléculas. 2 moléculas de esto, 3 moléculas del otro, pero lo más importante es el balanceo. Y aquí ya lo hicimos, ¿no? Bueno, pues listo, ya son más de las 10. Esto es lo que tendríamos que resolver hoy. La clase de hoy se trató de, seguimos con reacciones de oxidación, oxidorreducción, o sea, quién gana y quién pierde electrones en una reacción química, y hablamos mucho también del balanceo. O sea que la misma cantidad de ingredientes debe estar en los productos. Pues sí, ¿no? No puede ser que metas 2 y obtengas 5, o que metas 3 y obtengas 1. ¿Dónde quedó lo demás? Bueno, pues para eso es el balanceo. Listo. Pues ya acabamos. Ya lo que sigue nada más es hablar de pH, enlaces, química orgánica, y ya se acabó este asunto. Esperemos que en esta semana se concluya química, ya para pasar a la materia de filosofía. Ahora sí nos vamos a poner bien filosóficos. Pero bueno, eso ya será, yo creo que hasta la siguiente semana. Pero bueno, ¿tienen alguna pregunta sobre esto del balanceo? ¿Cómo lo ven? ¿Les gustaría practicar más? No, ninguna pregunta, pero sí estaría bien practicar un poquito más porque sí se me complicó. Va, lo que les puede ayudar es lo de la tablita. Así que primero hagan su tabla y vean cuánto tenemos de cada cosa. Pues ya al final nada más hacer multiplicaciones y sumas. Dice Vero, creo que si no hay práctica se nos va a complicar. Sí, mucha práctica. Mucha práctica. O también, ya saben, como siempre les digo, que pueden buscar por su cuenta ejemplos sencillos en YouTube de cómo balancear. Ya saben que hay canales así que van como por niveles y te dicen balanceo de ecuaciones químicas para principiantes, ¿no? O de reacciones químicas para principiantes. Pues ya nada más es intercambiar números. Que si pones un 6, a quién afecta y luego multiplicas y así. Bueno, pues listo, vámonos. Esto fue su clase de reacciones químicas y balanceo. No profundizamos nada porque pues no lo pide el examen, pero este tema es muy extenso. En la